que yo promuevo, digamos, lo que hago con estas sesiones es precisamente que os cojan ganas de leer los cómics de estos o otros, ¿no? Me acompañan en la mesa Embar Torres, que lo hemos conocido abajo en la exposición, que es el dibujante del joven Lovecraft, Santi Pérez, que acaba de publicar recientemente el cómic Historias de terror cotidiano, que tenéis aquí, y Enrique Corominas, que publicó también ya tenemos los 3 volúmenes publicados, de Santi Pérez el de Historias de terror cotidiano y el de Dorian Gray, que ahora vamos a presentar brevemente, ¿no? Recordad también que deciros que los 3 autores colaboran con la revista Chulu de Ediciones Diabolos, una revista semestral que sale cada 6 meses, y llevamos ya 10 números publicados con 2 extras de ciencia ficción y de vampiros. Da también vida al contexto que hay adentro, con una fotografía en blanco y negro, porque da esta sensación de la juventud de Lovecraft, que sería de finales del siglo XIX, ¿no? Hay que decir también que en la realidad tuvo una infancia dura, es decir, que este tío, digamos que... Y siempre, cuando lo lees, piensas, este tío tiene en la cabeza, ¿no?, como una chota, ¿no? Pues que sepáis que su infancia también fue una infancia dura, con un padre muy exigente, que también se murió, con una madre también muy exigente, con sus tías también que vivían con él, y bueno, una vida muy complicada. Luego también se casó, también tuvo un matrimonio muy complejo, y además se fue a vivir a una zona, recordad que todas las podéis ver en internet. Bueno, aquí tenéis, para que veáis estilos. Aquí, bueno, no os estoy pasando rápido, pero veis que hay una evolución entre los primeros números, los últimos números, una evolución también del acabado de la viñeta, de los detalles, del personaje más estilizado, etc. Bueno, pues este sería, bien, nuevamente, es una característica editorial, es una apuesta fuerte por un estilo provocador en la portada, ¿no? Es una portada extremadamente elegante y bonita, con una fuerza, una ilustración con una gran intensidad, ¿no? Es un zombie poniéndose una corbata elegante, blanca, como si fuera aquí una boda, ¿no? Es decir, hay diferentes estilos en las diferentes historias que hay publicadas en esta recopilación. Y aquí tenéis la primera historia, que es una historia que a mí me gusta mucho leer el principio. Bueno, la historia se llama Carne Seca, y es la historia de un zombie que se levanta por la mañana y dice algo así como: cada mañana me cuesta más levantarme y abandonar el letargo que el sueño me ofrece. Sin ánimo, sin fuerzas, me arrastro mis rígidas articulaciones. Bueno, la idea es que también sea una sesión participativa y que podáis hacer preguntas. Esta primera pregunta, digamos, que me gustaría hacer a los autores, pues está un poco relacionada pues con el tema de hoy, ¿no? Acabamos de inaugurar la exposición del joven Lovecraft, en homenaje también al autor, al escritor. Pues ahora hemos tenido la oportunidad de que Bart nos haya hecho una pequeña presentación de la exposición, pero claro, digamos, lo que nos gustaría es saber, bueno, cómo te has empapado de Lovecraft para acabar dibujando un Lovecraft pequeño, ¿no? Es decir, ¿qué has tenido que hacer de mirar adaptaciones, o de leer, o hablar con el guionista también, con Josep, que recordamos que no ha podido venir? Pues ¿cómo te has podido digamos, meter en el universo de Lovecraft para poder representarlo en una escala más pequeña cuando era más pequeñito? Bueno, el tema es que tengo que decir que yo tampoco es que fuese un fan de Lovecraft. Sí, había leído cosas de él y me gustaba, pero bueno, cuando José se puso en contacto conmigo, me explicó el proyecto que tenía de hacer una tira estilo Calvin y Hobbes, de Apeisa y tal, con este personaje tan siniestro, y decía, bueno, pues vale. Empecé a buscar un poco más ilustradores que me gustaran del estilo, pues... Toda la noche sin dormir, muerto de miedo en la cama, tapado. Claro. Pero claro, eso es porque tienes la oportunidad de que alguien te lo aconseje de pequeño, digamos. Pero bueno, es un escritor realmente que no vivió el éxito en primera persona. Es un escritor que se ha ido descubriendo, digamos, con el tiempo. Es un gran escritor de ciencia ficción también, parece que estamos hablando de terror, pero es un gran escritor de ciencia ficción. Y además, antes comentábamos también que tiene una gran producción epistolar, que tiene miles y miles y miles y miles de cartas escritas con otros autores, con otras personas, y que se ha recuperado bastante de su obra. Y que es un autor que para que te empiece a gustar Para nada, no estamos haciendo. Claro, es que yo siempre explico que yo empecé a hacer temas de divulgación con cómics de ciencia ficción de los años 50, y en los años 50 yo podía tener muy claro qué influencias tenía el autor, qué películas había estrenado, qué libros habían llegado, qué había leído,
Pero yo creo que hoy en día el tema de la hiperinfluencia es muy complicado de saber, ¿eh? Es que a mí Lovecraft no me ha influido. Ah, ¿te ha influido Alien? Sí, pues hostia, pues Alien ¿no? Está inspirado en el universo de no sé qué, o hay personajes tal, o los monstruos se parecen a... Y es muy complicado, no nos ha impactado más, lo leímos con esa edad. Y creo que también es porque tiene un universo muy parecido al universo adolescente. Todo el tema de los miedos al mundo exterior, los cambios físicos y tal, muchos de sus personajes, un montón... Era casi como era él, ¿no? Casi. Sí, sí, y además es como somos la mayor parte de los dibujantes de cómics a esa edad. O sea, gente que no salimos de casa por no salir, o sea, directamente dibujamos pues por eso, ¿no? Porque bueno, hay que pisar la calle, y gente así, pues no sé, retraída, lo tengo muy identificado con esa etapa, ¿no? De alguna manera, no sé, o sea, y creo que por eso también al final hay tantos homenajes en películas y en cómics y tal, pero cosas muy, muy sueltas, que no tienen tampoco que ver mucho con el horror cósmico de Lovecraft, ¿no? O sea, hay muy pocas adaptaciones realmente de la literatura de Lovecraft en otros medios que merezcan la pena desde un punto de vista artístico, literario y tal. Desde el punto de vista de cachondeo, hubo una primera, Oscar Wilde primero publicó por capítulos la novela en una revista, y luego ya una vez publicada añadió unos cuantos capítulos para hacerlo más dramático, más del gusto de la época y tal, y ya eso es lo que conocemos, ¿no? Lo que conocemos. Pero esos capítulos en lo que publicó en la revista, realmente ahí se nota mucho que a lo que quiere es hablar de arte, y lo que quiere hablar es sobre todo sobre la moralidad del arte, ¿no? Tenemos un personaje al que un cuadro le influye de una manera brutal durante toda su existencia, ¿no? Y él influye al cuadro. Entonces está planteando una historia que a cualquier pintor, artista, persona mínimamente creativa y tal le tiene que interesar mucho, ¿no? Que es la relación del arte con su público o consigo mismo, ¿no? Como el admirador de un cuadro, de una obra de arte. Esa relación que se establece es lo principal. Luego ya tenemos el mito de Fausto, tenemos ecos ahí del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Es una novela que se publica en 1890, los asesinatos de Jack el Destripador fueron en el 88, Dr. Jekyll y Mr. Hyde se publicó 5 años antes. En fin, hay todo un ambiente realmente que sí que es de repente que hay público, ¿no? Al otro lado y tal, pero un público así muy masificado, ¿no? Y bueno, pues nada, muy bien. O sea, hay a la sombra de Martin y tal, intentas adaptarte todo lo que puedes a lo que él está contando, y etcétera, etcétera, pero bueno. Pues él ha reconocido que eres el ilustrador que mejor ha sabido explicar el universo que él tenía en la cabeza. A él le gustaron mucho las... Sí, decía Santi, búscate otro trabajo. Esto se ha acabado, las maquinitas nos han ganado, hay que hacer otra cosa. A mí me ha hecho gracia conocerte porque me pasaba como con Lovecraft, ¿no? Y pienso, este tío cómo tiene que ser, ¿no? ¿Sabes? ¿Qué tiene que pasar por la cabeza de este autor para que nos dibuje estas historias tan terribles, ¿no? Bueno, no he estado 20 años metido en un En un manicomio. En un manicomio, ¿no? Has estado 20 años trabajando, digamos, en la profesión, en temas de comunicación, en marketing y tal, y ahora pues, te vienen a buscar hace unos cuantos años. Sí. Y participas, digamos, de bueno, en estos 20 años he hecho diferentes cosas, ¿no? Los primeros 10 años estuve trabajando en una empresa como dibujante, ¿no? Pero era una empresa de serigrafía. Entonces ahí aprendí pues a manejarme con fotolitos, una habilidad, digamos, especial, ¿no? Toda la experiencia que coge para Italia, Francia y demás, estas habilidades de preimpresión las he puesto en práctica. Tú directamente publicar con la marca Diabolo pues en Italia, en Alemania, en Francia o en Estados Unidos, ¿no? O en Estados Unidos con ayuda de otras editoriales y tal. Explícanos cuál ha sido la acogida de estos cómics de terror hechos aquí en local, en un mercado global. Bueno, el primero con el que tenemos más experiencia es con el de Bart, el del joven Lovecraft, que le publicamos ya hace años en inglés, y se agotó la primera edición en inglés en Estados Unidos, lo cual nos dijeron que para allí era un éxito, porque claro, es un mercado que DC y Marvel prácticamente es como el 80% del mercado. Sí, DC y Marvel son los superhéroes, es decir, solamente la venta de cómics de superhéroes es el 80% y el resto es para... Sí, era así. Luego ya el manga ha ocupado también un porcentaje importante, pero luego todo lo demás es como prácticamente despreciable. Y para un título extranjero que no se conocía allí,
Pues cuando un cómic, cuando unas tiras hace que el 70-80% de las tiras son geniales, eso se convierte en universal y puedes estar leyendo el Snoopy en Barcelona y lo lees perfectamente y te ríes con él, ¿no? Y esa es la diferencia, digamos, entre uno que solamente es el afiaje del enfoque, de la estética. Por seguir con tu pregunta, se han juntado muchos factores en el caso joven Lovecraft, que ha hecho que sea pues eso, un éxito en todas partes. También aquí en España a mí me gusta decir, bueno, aparte que es uno de los cómics más vendidos, sin lugar a dudas. De hecho, tenemos 5 ediciones y se está agotando la 5ª edición, que para aquí pues, bueno, son unas cifras tremendas. Pero yo siempre digo que es uno de los personajes de los últimos años que se ha hecho reconocible, igual con el título de Santi, bueno, con el Dorian Gray de Enrique, aunque no lo he editado yo fuera, es francés, pero bueno, lo tenemos ahí en mente para ver si también se puede publicar en algún otro país. Claro. Y dices, bueno, ¿por qué no se van a publicar si funcionan, no? Eso digamos, enlaza con el discurso que decía yo de que en realidad están abriendo camino también, ¿no? Es decir, que Josep y Bart abren camino, digamos, para que otras obras se puedan publicar. Bueno, igual que han abierto camino, también han sido propulsores de muchas cosas, en los webcomics. Sí. A mí todo el mundo me decía que estaba loco, dice, joder, vas a publicar en papel algo que está gratis en internet, no se lo va a comprar nadie, si lo tienes ahí, que es sin sentido. Y al final, pues mira, el tiempo nos dio la razón de que la gente, si le gusta mucho, lo puede haber leído en internet, pero cuando ve la edición en papel, ya ve una edición bonita, pues va y se lo compra. Claro. Y luego, claro, luego han venido un montón de series más, como lo de Los gatos de Fonollosa, ¿no? Que es otro de los grandes éxitos Por que ejemplo. tenemos. Sí. Es que el detalle es que internet mola, pero las tiras en internet no huelen. O sea, lo que mola de un cómic es... Tiene que estar bien también. Todas muy cotidianas. Bueno, y además, pues, hay que decir que es una portada elegante, ¿eh? No solamente pues, está poniendo una corbata blanca, sino porque el diseño de la portada es... Pero al final hizo una serie de ilustraciones como simplemente para al final, ¿no? Como material extra y tal, y el editor al final eligió elegir la portada que a ver, que tenía que ser esa, según mi visión, por narices y tal. Entonces, nada, bueno, pues salió con una portada que a mí no me acababa de convencer y tal, y nada, Lorenzo pues nada, le pareció bien poner la portada que tenía prevista, y bueno, al final el editor francés se ha arrepentido, o sea, ya la última vez y tal, ya dijo que nada, que era verdad los derechos y las publican aquí. Entonces, bueno, pues es una diferencia realmente grande, o sea, eso significa que realmente el joven Lovecraft tiene mucho éxito para poder hacer eso realmente, igual que, no sé, pues autores ahora mismo como David Rubin o como, no sé, realmente es que hay 4 o 5 que estén trabajando para editoriales españolas y que puedan seguir haciéndolo con una cierta continuidad y tal, ya que el mercado es muy pequeño, ¿no? O sea, vamos, que es por subrayar el valor añadido también de un cómic como el joven Lovecraft, pero... Bueno, hacer un personaje universal en un mercado universal también, ¿no? Sí, desde un mercado muy local, pero muy pequeñito. Entonces, no sé, eso es espectacular, vamos. O sea, bueno, fijaos si está hecho desde algo muy pequeñito, que me decía Bart, que tardaron tiempo en conocerse en persona, ¿eh? El guionista y el dibujante tardaron un tiempo en conocerse en persona, ¿eh? Que están trabajando lo que hace hoy en día internet, ¿no? Sí, sí. Y esto a punto de no llevarse a cabo. A ver, explica. No, esto es una anécdota curiosa porque o sea, la creación de todo el juego... Tu dirección de correo tampoco es para venderla, ¿eh? Ya, pero yo no pongo hola a un tío que no conozco de nada. Es muy parecido el discurso al joven Lovecraft, ¿eh? O sea, el 70-80% de las tiras geniales, personajes universales, una apuesta también por internet, por una estética también universal para poder entenderse en cualquier sitio, y después un sentido del humor genial, ¿no? Un tío con una lucidez impresionante en España en este momento, una lucidez brillante. Sí, sí. Es un crack, a mí me fascina. Las recomendaciones: Aitor Eraña, el Dark Lord, que era el último, y Rick, el que tiene 2 volúmenes. Santi. No, pues eso, yo quería hablar ¿Has venido a hablar de Escuadrón? Sí, exactamente, porque a veces uno cuando es joven y tal, pues se crea unos gustos de ciertas cosas y no se abre a otras. A mí me ha pasado que yo el joven Lovecraft pues lo leía en la revista Chulu y sinceramente no había leído mucho más de él.
empezamos a dibujar muchos de nosotros, compartíamos una fascinación sobre todo por Bernie Wreston, que era nuestro autor favorito en aquel momento, y entonces la mitad de la revista era eso y la otra mitad éramos los autores españoles, pues bueno, que intentábamos hacer algo parecido a lo que hacían aquellos americanos, ¿no? Y era de alguna manera, pues bueno, el editor nos presentaba como jóvenes promesas y tal de aquella, pero en realidad, bueno, éramos como una especie como de seres ahí más o menos explotados por eso, por un lado, pues eso, la revista y tal, ¿no? Y por otro lado, muchas veces no tenían, ¿no? Él lo tenía y no sé, o sea, era una gozada y tal leer sus historias y además identificarte tanto con alguien que no conocías absolutamente de nada, ¿no? O sea, simplemente por el trabajo que estaba desarrollando, o sea, había una identificación brutal. Y bueno, pues nada, efectivamente, como las has hablado, todas esas ganas, ¿no? Y toda esa locura y tal del principio, y tal, que lo que te arrastra a hacer un cómic realmente, lo tenías ahí, o sea, pero intacto, o sea, 20 años después. ¿Cómo no has podido hacer algo antes, tío? O sea, es increíble. Explícanos el título del cómic, es Historias de terror cotidiano. Decías tú que a veces no hace falta buscar monstruos y zombies para hablar de terror, que las historias cotidianas ya tienen historias para morirse de miedo, ¿no? Bueno, esto lo podrá explicar mejor Lorenzo, ¿no? Porque fue... Ponte el micro. Es lo que decíamos antes del zombie que va a trabajar, sí, ¿no? Es que este subtítulo al principio pues era otra cosa, ¿no? Parece que mis historias, o alguna de mis historias, pues tuvieran que ver algo con la crisis, no sé, crítica social. Crítica social, y realmente no era así. Quizá tangencialmente sí que tocaban estos temas, o a lo mejor, y todo fue viniendo suavizándose un poco hasta que llegamos a esta conclusión que más o menos sí que puede englobar a estas historias. Que fue una fotografía, digamos, de compartir un rato con tres grandes autores, digamos, de nuestro país y que, bueno, yo estoy encantado de que hayan aceptado y que nos hayan acompañado esta tarde con nosotros. Y bueno, darles las gracias a Enrique, a Santi. Quería añadir una cosa, ¿no? Dime. Del trabajo de Bart, andalante. Que yo veo su trabajo, bueno. El director de la editorial. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Ahora, los que queráis acompañar.